Mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano, reciban un cariñoso y cordial saludo. Desde San Diego les habla Mario Hernández. Una vez más es para mí un gusto poderme dirigir a ustedes por este medio y continuar esta serie de mensajes que hemos estado ya enviando desde hace casi 2 años o tal vez más de 2 años ya. De todos modos, mis queridos amigos y hermanos, es un gusto estar con ustedes y quería anunciarles algo interesante que creo que es muy bueno que estudiemos juntos, porque hay tantos aspectos de la Biblia que estudiar, tantos de ellos, que así como en la música hay 7 notas, y sin embargo se pueden componer melodías innumerables, innumerables melodías. ¿Cuántas más creen ustedes que se pueden componer con 70 libros que nos da Dios en la Biblia para estudiar? O sea que hay algún aspecto muy interesante. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán, ¿cómo que 70 libros? Si ustedes los cuentan uno por uno, son 66. Sin embargo, muchas veces se pasa por alto el hecho de que el libro de los Salmos se compone de 5 libros. Entonces, si contamos esos 5 libros de los Salmos, entonces tenemos un total de 70 libros, que es un número que me gusta más que el número 66. De todos modos, mis queridos amigos y hermanos, vamos hoy a hablar de un tema muy interesante, el tema de la historia de las primicias. Ahora, ¿quiénes son las primicias? Las primicias, ustedes saben, es los primeros frutos de la cosecha de Dios. ¿Y quiénes son esos primeros frutos? Son los que van a estar en la primera resurrección. Esos son los primeros frutos. Yo creo que ustedes entienden esto, hermanos míos, y que es muy importante tenerlo en cuenta y recordarlo. Ahora, vamos a hablar de esa historia de las primicias, porque es muy interesante tener algunos aspectos en mente de crucial importancia. Vamos a ver dónde se mencionan esas primicias en el orden de las fiestas de Dios. Ustedes ya saben muy bien que el día de Pentecostés es el día de las primicias. Es la fiesta de los primeros frutos. O sea, de esa cosecha primera que Dios va a recoger del mundo en su plan. Esa primera resurrección. Ahora, ¿quiénes van a ser los que van a estar en esa primera resurrección? Son los que han tenido el Espíritu de Dios, los que han sido engendrados. Han sido engendrados por la simiente de Dios. Esos son los que han sido engendrados, como lo dice claramente, si quieren ver ustedes por un momento, en la primera epístola de Juan, capítulo 3. Primera epístola de Juan, capítulo 3, dice, en el versículo, primera Juan 3, versículo 9, todo aquel, primera Juan 3, 9, todo aquel que es nacido. Sin embargo, como les digo, y les he explicado muchas veces, y lo repito para que ustedes lo tengan en cuenta, la palabra nacer aquí se traduce del verbo griego genao, que puede muy bien traducirse como engendrar o como nacer. Tengan eso en mente. Y se los he probado varias veces, y hay muchas formas de probarlo, de que puede significar lo uno o lo otro según el contexto. Ahora, los únicos que entienden el contexto en cada lugar, cómo debe traducirse esto, son los que han sido engendrados por el Espíritu de Dios. Y los traductores de la Biblia, muchos de ellos, tal vez ninguno de ellos, ha sido engendrado por el Espíritu de Dios, entonces no saben cuándo traducir engendrado o cuándo traducir nacido. Nosotros sí sabemos. Ahora, tengan en cuenta, cuando un ser es engendrado en el vientre de la madre, en griego se dice que fue genao, en el vientre de su madre, y ustedes lo recuerdan que está claramente demostrado en Mateo. Yo creo que es bueno repasar esto, porque es muy bueno que ustedes mantengan esto en mente, es de crucial importancia. Mateo 1:18. Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, antes de que empezasen a vivir como marido y mujer, aunque ya estaban casados. Pero antes que se juntasen, dice claramente que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, cuando una mujer es fecundada, concibe, y cuando el hombre fecunda a la mujer, engendra. Eso lo sabemos muy bien en el idioma castellano. Ahora, versículo 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Acuérdese que todavía no se habían juntado, ella había concebido, y aquí dice que lo que fue en ella engendrado del Espíritu Santo es. Aquí la palabra en griego es genao.
y ustedes la pueden buscar en cualquier interlineal de la Biblia y van a ver que la palabra griega aquí es genao, y no hay absolutamente ninguna duda de que aquí se trata del momento en que Jesucristo fue engendrado. O sea, cuando fue concebido en el vientre de María, fue cuando fue engendrado por el Espíritu de Dios en el vientre de María. Y la palabra es genao, o sea que puede significar nacer o puede significar engendrar. Nunca nos olvidemos de eso. Ahora, nosotros sabiendo que ahora todavía no hemos nacido por medio de la resurrección, sabemos que en 1 Juan 3:9 se debe traducir es engendrado porque aún no hemos nacido. Nosotros entendemos eso, mis queridos amigos. Dice 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Oiga pues, la simiente de Dios permanece en él. La simiente aquí es el esperma de Dios. Eso es lo que dice el idioma griego. O sea que Dios lo ha fecundado con el esperma, que es por medio del Espíritu Santo. Así como Jesucristo fue fecundado en el vientre de María, Dios nos fecunda a nosotros cuando somos bautizados, y el Espíritu en el hombre recibe el Espíritu de Dios. Y se produce el engendramiento, dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, o sea, no puede practicar el pecado. Aquí no quiere decir que no puede cometer un solo pecado. En el griego, este verbo es el mismo que está arriba donde dice no practica el pecado, o sea que no vive en pecado. Porque también nos dice Juan aquí claramente, dice, hijitos míos, dice que cuando uno dice que no ha pecado, miente, pero tenemos quien nos perdone, tenemos abogado que nos perdona, dice Juan aquí en su primera carta. Recuerden ustedes bien, dice, es la propiciación, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo. 1 Juan 2, dice, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Lo que Juan está diciendo aquí es que la persona no permanece en pecado. Se sale de ahí, se arrepiente porque la simiente de Dios mora en él, y mientras el Espíritu Santo esté activo, la persona no puede permanecer en el pecado, lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Dice una vez más, 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea, todo aquel que es engendrado de Dios. Nunca se les olvide esto, hermanos míos. No practica el pecado porque la simiente de Dios, o sea, el esperma de Dios, permanece en él y no puede pecar, o sea, no puede practicar el pecado porque es engendrado de Dios. Entiendan bien eso. Ahora, eso no quiere decir que es ya en la resurrección. Estoy refiriendo todavía a esta vida, y así lo entiende la iglesia. Hoy, dice versículo 10, miren lo que ahí está expresado y explicado en el mismo contexto, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que aún hoy, ¿cómo se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? ¿Por qué? Dice, todo aquel que no hace justicia, o sea, el que no obedece los mandamientos de Dios y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea que lo que está diciendo aquí es que cómo se distingue un hijo del diablo y un hijo de Dios. El que es engendrado de Dios no practica el pecado. O sea que no está hablando del momento en que la persona haya sido transformada en ser espiritual, porque en aquel entonces ya no va a haber forma de confundirlos. A un ser que tenga un cuerpo espiritual glorioso, no hay ninguna manera de confundirlo con un hijo del diablo, mis queridos amigos y hermanos. No hay manera alguna. O sea que aún aquí se está refiriendo, según el mismo contexto, como lo explica la iglesia hoy, se está refiriendo a los que son engendrados y aún están viviendo en la carne, esperando la transformación de su cuerpo a un nivel glorioso. Esos son las primicias. Esos son los primeros ha sembrado Dios, en los primeros que ha sembrado su espíritu, la simiente de Dios los ha sembrado y luego los va a cosechar en la primera resurrección. Esas son las primicias. Ahora, sabemos que en la primera resurrección van a estar Abraham, Isaac y Jacob y el rey David y los profetas, porque ellos también son primicias de Dios. Y véanlo ustedes, como el mismo Santiago nos dice que nosotros somos primicias de Dios. Ellos van a estar en la primera resurrección con nosotros, o nosotros con ellos, para ponerlo en el verdadero orden, porque ellos fueron primero que nosotros. En el capítulo 1, versículo 18 de la epístola de Santiago dice, Él de su voluntad nos hizo o nos engendró. Eso es lo que quiere decir aquí, no nos hizo nacer, nos hizo engendrar. Otra vez nosotros entendemos lo que aquí significa. El verbo, los traductores no han sabido traducirlo, es el verbo genao. O sea, Él de su voluntad nos
nos hizo engendrar por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias, o sea, los primeros en resucitar. Ahora veamos en la fiesta de las primicias en Levítico 23, algo muy importante, mis queridos amigos y hermanos. Capítulo 23, versículo 15 del libro del Levítico. Después de que Jesucristo fue ofrecido como la gavilla mecida, porque Él fue el primero, la primera de las primicias, pero al cabo de 7 semanas vendrían esas otras primicias, porque Jesucristo es el primero de esa gavilla mecida de la cosecha de la cebada, y nosotros somos las primicias de la cosecha del trigo. Muy interesante tener esto en cuenta, porque ambos somos primicias. Jesucristo es primicias de la cosecha de la cebada, que era la primera cosecha. Esto se los he explicado muchas veces. Es muy importante tener en cuenta esto para saber cómo Dios actúa y nos revela esto de acuerdo con el orden de las cosechas. Y dice aquí en el capítulo 23, versículo 15 del libro de Levítico: y contaréis desde el día en que sigue al día de reposo, o sea, desde el primer día de la semana, o sea, el domingo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, o sea que no queda ninguna duda de que son 7 sábados lo que hay que contar, hasta el día siguiente. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. ¿Cuál nuevo grano? Las primicias del trigo. Una vez más, les digo, eso está explicado en Éxodo capítulo 34. Capítulo 34 está claramente explicado en el versículo 21. Dice: 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Versículo 22, Éxodo 34, 22. También celebrarás la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque son 7 semanas. Aquí se nos dice: 7 sábados cumplidos serán hasta el día siguiente del 7º sábado. Por eso se llama la fiesta de las semanas. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo. O sea que nosotros somos primicias de la cosecha del trigo, así como Jesucristo fue las primicias de la cosecha de la cebada, que es la primera que se madura en el año. Muy bien, hermanos míos. Sigamos leyendo aquí para que ustedes vean algo muy interesante. Versículo 16, volviendo a Levítico 23, 16. Levítico 23, versículo 16. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. ¿Nuevo grano de qué? Del trigo. Primicias, que somos nosotros. El día de Pentecostés es el día de las primicias. Es lo que se indica ahora como aquellos que Dios ha llamado y que van a estar en la primera resurrección. Versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Eterno. Oiga pues, como primicias hay que traer 2 panes con levadura. ¿Por qué? Jesucristo, que fue las primicias de la cebada, Él nunca tuvo contacto con el pecado, nunca pecó. O sea que el pecado no fue parte de Él. En cambio aquí, 2 panes con levadura representan aquellas primicias que vendrían después, porque todos hemos pecado, todos hemos tenido contacto con el pecado. Y por eso Dios nos hace la diferencia aquí y quiere que vengan dos hogazas de pan, dice aquí. Traéis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Aunque la levadura, después de que el pan ha sido cocido, ya está muerta, como el pecado debe estar muerto en nosotros, debemos morir al pecado y hacerlo morir. De todos modos, se cuenta aquí el hecho de que ha habido contacto con eso, como primicias para el Eterno. Ahora, ¿por qué 2 panes? Porque el uno representa esas primicias que fueron hasta Juan el Bautista, desde Abel, el justo Abel, y el otro representa las primicias que fueron a partir de la predicación de Jesucristo, de los apóstoles y los que fueron llamados a la iglesia del Nuevo Testamento. Ese es el otro, pues son los 2 panes. Los unos representan aquellos que fueron llamados desde Abel, que sabemos que fue Abel, después vino Enoc, después vino Noé, después vino Abraham, después vino Isaac, después vino Jacob, de los hijos de Jacob, tal vez José, el único que fue engendrado por Dios, después vino Moisés, después Josué, después algunos de los jueces tal vez tuvieron el Espíritu de Dios, fueron engendrados por el Espíritu. No sabemos quiénes fueron verdaderamente engendrados o únicamente guiados por el Espíritu, porque de ellos se dice muchos que el Espíritu vino sobre ellos y el Espíritu los guió, como en el caso de Jefté. Ahora, Dios es el que sabe exactamente si fueron engendrados o no. Nosotros solo tenemos ya ahora indicaciones al respecto, pero sabemos que el rey David sí, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y él fue profeta de Dios, y los profetas de Dios tenían el Espíritu dentro de ellos, como lo dice claramente el apóstol Pedro en su primera epístola.
para que vean ustedes, o creo que la segunda, de todos modos. Veamos la primera epístola de Pedro, primera epístola, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, los profetas que profetizaron antes de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y el David fue profeta, luego David tenía el Espíritu de Dios dentro de él fue engendrado por el Espíritu de Dios. Y claramente le expresó a Dios que no le quitara el Espíritu Santo a raíz del pecado que cometió, y que ustedes saben que lo expresa él en el capítulo 51 del libro de los Salmos. Dice, en todo caso dice, el Espíritu que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y ahora sabemos que los profetas van a estar en la resurrección, en la primera resurrección, porque son primicias de Dios. Y veamos un ejemplo de ello bien claro. Hay muchos ejemplos de ello, pero en el libro de los Salmos, David como profeta sabía que iba a resucitar. Vean ustedes el Salmo 17. Salmo 17, versículo 15, y hay muchas pruebas de esto. No me voy a detener únicamente a probar esto ahora, porque tenemos mucho tema que cubrir, mis queridos amigos y hermanos. Pero es esta historia de las primicias. Capítulo 17, versículo 15 del libro de los Salmos. Por favor, Salmos 17, 15. En cuanto a mí, y fíjense que es David el que está escribiendo, dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho, dice, veré tu rostro en justicia. ¿Y qué dice Juan en la primera Juan 3? Dice que nosotros lo veremos tal como Él es. Porque seremos como Él es cuando Él se manifieste. Y aquí está exactamente descrito por David, capítulo 17, versículo 15 del libro de los Salmos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea que sabía que iba a ser como como Dios. Ya estaba inspirado aquí eso. Y está en muchas partes de la Biblia. Pero veamos, por ejemplo, el Salmo 70, que ahí también está expresado esto. En el Salmo... Y en Isaías también está. Hay muchas pruebas de esto, hermanos míos. Pero muy interesante, dice... Véalo, cuán hermosamente está escrito aquí. Aquí dice oración de un anciano, no dice si es de David, pero de todos modos está ya predicha esa resurrección. En el Salmo 70, versículo 20, dice, Salmo 70, versículo 20, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Más claro no puede estar escrito. Volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Aumentarás mi grandeza, o sea que sabe que resucitaría a una resurrección de gloria, una resurrección gloriosa. Y hay muchas otras pruebas en lo que llamamos el Antiguo Testamento de que los profetas habrían de estar en la primera resurrección. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, ahora, ¿qué significa esto entonces? ¿Y por qué estos dos panes representan las primicias? ¿Por qué? Porque había una primera etapa y una segunda etapa de esa iglesia de Dios que representaban esas primicias. Ahora, muy interesante ver lo siguiente, hermanos míos. Hemos entendido en la iglesia como tradición, en la iglesia de Dios se ha predicado que las 7 eras de la iglesia de Dios que aparecen en el capítulo 1 del Apocalipsis representan 7 eras sucesivas a lo largo de la historia de la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, lo que se le dice a cada una de esas iglesias se aplica a todas las otras, porque dice claramente al final, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sin embargo, como lo hemos explicado muchas veces, mis queridos amigos y hermanos, estas iglesias estaban en una ruta de correos. Ahora, había muchas otras iglesias en aquel entonces. Estaba la iglesia de Colosas, estaba la iglesia de Tesalónica, estaba la iglesia de Corinto.
Había muchas iglesias, estaba aún la iglesia de Jerusalén. Ahora, ¿por qué Jesucristo no utilizó esas otras iglesias para transmitir este mensaje, sino que se valió de una serie de iglesias que estaban en una ruta de correo y nos da el orden exacto en que estaba esa ruta de correo? Creo que por aquí tenía un croquis de ello, pero creo que son cosas que ustedes ya conocen muy bien. Y eso se ha repetido muchas veces. Y él lo utiliza en el mismo orden en que el correo romano partía de Éfeso, y luego seguía a Esmirna, y luego seguía a Pérgamo. Iba recorriendo exactamente en el mismo orden en que están descritas aquí esas iglesias. Ahora, como el libro del Apocalipsis dice claramente al principio, vean ustedes, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estoy leyendo Apocalipsis 1:1. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y sabemos que este tiempo que Dios le revela aquí a Juan se extiende desde el momento en que él escribió este libro hasta el retorno de Jesucristo con la séptima trompeta y el reinado, las 7 últimas plagas, el retorno de Jesucristo, el reinado de Jesucristo sobre la tierra y el descenso de la Jerusalén celestial. O sea que este es algo que cubre un espacio bastante grande. Ahora, dentro de ese mismo contexto están las salutaciones a las iglesias. Ahora, mucha gente ha dicho que esas iglesias se refieren únicamente a aquellas 7 iglesias que había en aquel entonces, y bueno, es cierto, podríamos decir. Sin embargo, que este mensaje se llevó a cada una de esas iglesias, pues literalmente se podría entender así. Sin embargo, algo muy interesante, podemos decir que no fueron contemporáneas y que el mensaje no es exactamente al mismo tiempo para todas las iglesias. ¿Por qué? Les voy a explicar. Por ejemplo, en el mensaje a Esmirna, dice claramente, dice, no temas nada lo que vas a padecer. Capítulo 2, versículo 10, le dice a Esmirna, capítulo 2, versículo 10, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora, proféticamente entendemos que esos 10 días son 10 años, como dice el capítulo 14 del libro de los Números y el capítulo 4 de Ezequiel. Habla de que 1 año por día. Y sabemos que en los tiempos en que estos cristianos fueron perseguidos, fue la persecución, creo que fue de Diocleciano, no recuerdo exactamente el nombre, pero fue por 10 años. Ahora, no podía estar perseguida una iglesia y la otra que estaba a unas pocas millas. Ahora, esto fue dirigido a todos los cristianos, no únicamente a los de una sola población. Y fíjense ustedes que en el capítulo 3, sabemos, esta escritura la conocemos muy bien. En el capítulo 3 dice, versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, está escribiendo a Filadelfia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los que moran sobre la tierra, sobre el mundo entero. Sabemos que es la gran tribulación. O sea que este mensaje tiene que estar dirigido a los que habrían de estar durante el tiempo de la gran tribulación, y esto nunca se ha puesto en duda de que se trata de eso. O sea que el contexto nos muestra de que aquí hay una secuencia histórica, mis queridos amigos y hermanos. Y saben que hay otra cosa que lo demuestra también, y es lo que quiero empezar a estudiar hoy con ustedes, es que cada una de estas eras tiene un paralelo con las primicias, con lo que fue la iglesia de lo que llamamos el Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto. Y hay paralelos, y así como aquellas fueron a lo largo de la historia, vemos que estas a lo largo de la historia, cada una va cumpliendo su paralelo, y vamos a ver eso. Es muy interesante, mis queridos amigos y hermanos. En todo caso, veamos aquí la visión de Juan. Y por eso hablé de las primicias, porque se presentan 2 panes. Entonces resulta que un pan representa las primicias que fueron hasta Juan el Bautista, y el otro pan las primicias que fueron desde entonces hasta el retorno mismo de Jesucristo, que son los que perseveren, los que mantengan encendida la luz del Espíritu, los que perseveren hasta el fin, bien sea hasta el fin de sus días en su vida terrenal, o hasta el momento en que Jesucristo regrese, los que vayan a estar vivos, como es la indicación que nos da claramente el apóstol Pablo. Pues bien, mis queridos hermanos, empecemos a estudiar esto, porque dice aquí, veamos lo que Juan nos describe aquí, en el capítulo 1 y versículo 11, empecemos a leer aquí. Dice,
Versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, muy interesante ver también que Juan había sido trasladado al día del Señor. Y el día del Señor estaba todavía muy allá en el futuro. Ahora, mucha gente, ustedes saben, que equivocadamente cree que el día del Señor es el domingo. Sin embargo, en la Biblia no hay una sola cita que diga tal cosa. Si vamos a dejar que la Biblia sea nuestro fundamento y es la base del conocimiento. Si fuera un día de la semana, ¿cuál sería el día del Señor? Ahora, el único, si fuéramos a aplicar eso, aunque sabemos que la misma Biblia nos da una indicación cuando en el contexto profético a qué se refiere el día del Señor. Pero recuerden que Jesucristo dijo en Marcos, capítulo 8, creo que es. Veamos que Jesucristo dijo, y esto es en caso de que fuéramos a aplicarlo el sentido a que se refiriera a un día, y vamos a ver que no se refiere a un día. Pues en Marcos 8 dice... Creo que es Marcos 8. En todo caso, Jesucristo dice que Él es Señor del día sábado. Entonces, ustedes recuerdan esa escritura, mis queridos amigos y hermanos. Dice que Jesucristo les dijo que Él era Señor del día sábado. Ahora, si Él es el Señor del día sábado, ¿cuál es el día del Señor? El sábado. Si estamos hablando de días de la semana. Ahora, hablando en días en términos proféticos, como es este libro del Apocalipsis, sabemos que es en términos proféticos, se refiere naturalmente al día del Señor que habían anunciado los profetas desde antiguo. Por ejemplo, veamos como Joel, poeta Joel, menciona aquel día del Señor. Dice, Joel capítulo 1 y versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día del Eterno. El Eterno ahora Jehová. Se traduce el día del Señor. Jehová es el Señor. O sea, muchas Biblias traducen simplemente Señor aquí. O sea, que es el día del Señor. Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso, que está hablando del tiempo profético en que Dios va a intervenir en los asuntos del mundo. Con las 7 plagas, Dios va a intervenir como destrucción. Capítulo 2 dice, tocad trompeta en Sión. Está hablando de las trompetas del Apocalipsis. Les voy a enviar la serie a ustedes para que la vean. Dice, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno, o sea, el día del Señor, porque está cercano. En el capítulo 2 y versículo 12 también dice, por esto pues, ahora dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. En fin, está hablando del día del Señor. Versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Eterno, o sea, día del Señor. Y en Sofonías también habla del día del Señor. En fin, se menciona y en Jeremías y en Isaías como 30 veces se menciona. O sea que aquí Juan, para los que entienden la Biblia, para los que dejan que la Biblia se interprete a sí misma, está hablando del día en que Dios habría de empezar a intervenir en los asuntos del mundo. Está hablando del tiempo del fin. O sea que dice aquí, una vez más, capítulo 1, versículo 11, dice, versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea que fue transportado a aquella época futura. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, es muy interesante ver esto también, que hasta el día de hoy, en ese libro, lo tenemos aquí. A las 7 iglesias que están en Asia, ya simbólicamente representaba las 7 eras de la iglesia. No, me olvidé de traer hoy una ilustración que hay de la iglesia que nosotros llamamos de Tiatira. Ellos tenían, el símbolo de ellos eran 7 estrellas, así en semicírculo, y una lamparita encendida sobre ellos creo que era la 4ª estrella, era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Sobre la 4ª estaban en semicírculo, 7 estrellas. Esa foto, tal vez algunos de ustedes que tengan el antiguo curso bíblico por correspondencia está. Ellos entendían cuál era de la iglesia, eran ellos. 7 estrellas en semicírculo y una lámpara, una vela, como lo quieran llamar ustedes, encendida, iluminando la 4ª estrella. Hermoso simbolismo. O sea que aquí dice, claramente dice, escribe
y está hablando de un contexto profético, o sea que esto está, si fuera únicamente para esas 7 iglesias, mis queridos hermanos, de esas 7 iglesias no queda nada, de esas poblaciones no quedan sino las ruinas, para los que conocen aquellas zonas. Dice aquí, versículo 11, decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, se está abarcando aquí. Dios mismo está dando a entender que esto cubre muchas cosas, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. O sea que hay mucha indicación aquí de que esto es una serie de eras a lo largo de la historia, no únicamente habría de quedarse, porque está destinado a estas 7 iglesias, entonces no nos hubiera quedado hasta hoy. Interesante esto. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora vean lo interesante, dice 7 candeleros de oro. O sea que no es un solo candelabro. Noten algo muy interesante, hermanos míos. La iglesia que llamamos del Antiguo Testamento, que podemos llamar del Antiguo Pacto, estaba representada en un solo candelabro con 7 lámparas, pero tenía una sola base. ¿Por qué razón? Porque era un solo pueblo, étnicamente hablando, que eran los descendientes físicos de Israel, eran esas 12 tribus, y estaban en una ubicación geográfica única, que era la tierra de Israel. Por eso las 7 lámparas estaban en un solo candelabro y tenían una sola base. Y esa fue las primicias que representan ese pan, como les expliqué al principio, de la primera parte de la iglesia de Dios. Y esa se llamaba la iglesia que comenzó prácticamente en el desierto, la iglesia del desierto, como la llama Esteban. Veamos cómo en el libro de los Hechos, capítulo 7, Esteban la llama la congregación en el desierto. Tengan esto en cuenta, y ahí es donde vamos a empezar a ver los paralelos asombrosos en este estudio que estamos iniciando aquí. En el capítulo 7 dice, del libro de los Hechos, dice, en el versículo 37, Hechos 7, 37, dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Versículo 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, o sea, en la iglesia. En griego aquí, la palabra, ustedes buscan es eclesia, que es en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. O sea que Moisés fue el que estuvo en la iglesia del desierto. Muy bien, pero sigamos leyendo aquí en Apocalipsis 1, dice en el capítulo 1, versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Pero vamos que aquí los candeleros están separados, no están en un solo bloque como era la menora, o como era el candelabro que Dios le ordenó a Moisés. Si empiezan ustedes a ver, y vamos a ver cuán asombrosos son los paralelos que hay. Pero vemos que aquí son 7 candelabros separados, 7 candeleros separados el uno del otro. ¿Por qué? Porque no era un solo pueblo étnicamente, aunque espiritualmente sí, porque es el Israel de Dios. Como se dice claramente en Gálatas, Dios lo llama el Israel de Dios a la iglesia, en Gálatas 6. O sea que no quede duda sobre esto, es Dios mismo el que lo está llamando el Israel de Dios. En Gálatas 6, versículo 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y en el capítulo 10 y 11 de Romanos, Pablo no deja absolutamente ninguna duda de que el Israel espiritual de Dios es la iglesia que constituye las primicias que somos nosotros, y los que han sido de la iglesia desde el día de Pentecostés, del año 31 de nuestra era. Que no les quede ninguna duda para que ustedes estudien eso y se convenzan de que Dios es el que lo dice, que este es el Israel. Ahora, entonces el Israel espiritual de Dios no era un pueblo de una sola simiente como fue los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y las 12 tribus de Israel, que eran un solo pueblo étnicamente hablando. La historia de la iglesia en lo que llamamos el nuevo pacto, que debemos de llamarlo así, el nuevo pacto, se ha sucedido
en grupos diferentes y en diferentes ubicaciones geográficas. Por eso no estaban en un solo candelabro con una sola base, porque no eran un solo pueblo étnicamente hablando y en una sola ubicación geográfica como fue las 7 eras del Antiguo Pacto o de la Iglesia del Antiguo Pacto. Y vamos a ver que los paralelos existen, asombrosamente existen esos paralelos. Y eso está, veamos, en Éxodo capítulo 25, es donde está la descripción de cómo Dios le ordenó a Moisés que hiciera el candelabro. Veamos Éxodo capítulo 25 y en el versículo 31, Éxodo 25, 31. Harás además un candelero de oro. Fíjate que aquí dice un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero, o sea que todos salían del mismo bloque. Versículo 34. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana, en fin, aquí describe hermosa, cuán hermosa debería ser esto. Y dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro será, fino lo harás con todos tus utensilios. Mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Se le fue mostrado un solo candelabro con 7 lámparas. En cambio aquí, por decirlo así, en el monte, porque Juan está en visión, Dios le muestra 7 candelabros distintos. 7 candelabros separados los unos de los otros, porque no iban a estar esta iglesia, este Israel espiritual, repito, no iba a ser un solo grupo étnico, ni iba a estar en una sola ubicación geográfica, sino que iban a ser diferentes pueblos a lo largo de la historia en diferentes sitios, como lo vamos a ver en esta historia que Dios nos escribe aquí y que podemos corroborar con la historia. Y una de las pruebas de que es una secuencia es que tiene paralelos con las eras del Antiguo Pacto. Muy bien, hermanos míos. Sigamos leyendo aquí entonces en el versículo 12, Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, una vez más. No fue uno, sino 7 candeleros de oro, cada uno independiente del otro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y luego lo describe, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Muy importante detenerse uno a reflexionar y a pensar en esta majestad y grandeza de Jesucristo y saber que nosotros vamos a ser como Él. Naturalmente no con el mismo brillo, porque es nuestro hermano mayor, pero sí vamos a participar de esa misma esencia que lo compone a Él. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que él podía resucitar a los muertos. Es el que tiene la llave. Nos dijo que los que estaban en los sepulcros oirían su voz, como dice en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, la una separada de la otra. Empecemos aquí leyendo entonces en el capítulo 2. Escribe al ángel en la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto.
yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, sabemos que esta fue la labor intensa de los apóstoles, de la era apostólica. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Como dice el apóstol Pablo, dice que había trabajado más aún que los demás apóstoles. Sin embargo, todos sabemos que trabajaron arduamente. Dice, y paciencia, y que no puede soportar a los malos. O sea que ellos no iban a transigir con el pecado. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y esa es la lucha que vemos de los apóstoles. Y sabemos que el apóstol Pablo es el primero que empieza a mencionar estas cosas, por ejemplo, en 2 Corintios 11. Veamos exactamente cómo esto se cumple en la obra de estos hombres de la era apostólica. Dice, en 2 Corintios capítulos 11, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y recuerden que ya estaban predicando otro Cristo. Ya se había empezado a infiltrar el misterio de la iniquidad en la iglesia. Y vean lo que dice después, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, ese otro Jesús, sabemos que fue el falso Cristo que empezó a ser introducido desde el principio, poco a poco, insidiosamente, empezaron a infiltrarse doctrinas falsas en la iglesia. Dice que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea que ya está él luchando, porque ya empezaban otros a hablar de un Jesús que según esta gente no había que obedecer las leyes de Dios, de un Jesucristo que vino a abolir las leyes de su Padre. Otro espíritu distinto, que es lo mismo que paralelamente le ha ocurrido a la iglesia en nuestros años, en nuestros días, dice. Y otro evangelio, o sea, un evangelio que habla únicamente de Jesucristo y de Jesucristo, pero no habla del evangelio que Él trajo y del significado del evangelio, que hay que arrepentirse de los pecados y obedecer a Dios, porque el Espíritu Dios se los da a los que le obedecen. Recuerden eso, mis queridos amigos y hermanos. Y esto fue lo que esta gente empezó a tergiversar ya, y Pablo estaba ya luchando con eso. Y vamos a ver más de eso. Dice, otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea que allá había otro espíritu, otro Jesús, otro evangelio, una tergiversación de la verdad. Dice, y pienso que en nada os he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea que ellos estaban declarando de la misma categoría que Dios le había concedido a estos apóstoles, que eran Pablo y los otros apóstoles que sabemos que están aquí mencionados en la Biblia. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os hemos demostrado. Porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuantos he predicado el Evangelio de Dios en balde. En todo caso, vuelve otra vez a hablar de eso. Y fíjense el versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Luego dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea, se disfrazan como si fueran ministros de justicia, o sea, ministros como que sí verdaderamente estuvieran predicando la verdad y que hay que obedecer a Dios. Dice, cuyo fin será conforme a sus obras, que no es de acuerdo a la justicia. O sea, vemos un ejemplo claro de Pablo aquí hablando de eso. En 2 Tesalonicenses sabemos que él dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Ahora, ¿cuál es el misterio de la iniquidad? Iniquidad significa transgresión de la ley de Dios, que eran los que estaban predicando una salvación sin obediencia a Dios, que es lo mismo que ha ocurrido en nuestros días. Salvación sin obediencia a Dios, sin obediencia a los mandamientos. Veamos también el apóstol Pedro, cómo claramente se dirigió a estos en el capítulo 2, versículo 2 de la segunda epístola, segunda epístola de Pedro, segunda Pedro, capítulo
2, versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. O sea que estaban predicando otro Cristo, como dice aquí, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y está claramente hablando de eso. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que está muy claro todo esto. Dios no predicó a los ángeles, no perdonó a los ángeles que pecaron. En todo caso dice, en el versículo 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y vamos a ver que este paralelo continúa asombrosamente. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne. O sea que, según ellos, ya no había que obedecer a Dios, sino se pueden dar gusto, pueden pecar, pueden beber, embriagarse, pueden cometer fornicación y adulterio, vivir en pecado, mejor dicho. Y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, así como hoy, lo mismo. No, que ya somos libres en Cristo. ¿Libres para qué? ¿Libres para pecar o somos libres del pecado? Eso es lo que mucha gente no explica. El que peca es esclavo del pecado, y de eso es de lo que tenemos que estar libres. Y únicamente estamos libres cuando obedecemos las leyes de Dios. Cuando obedecemos las leyes de Dios, estamos libres del pecado, por lo tanto no somos esclavos. Pero confunden a la gente, diciéndole que ya no hay que obedecer los preceptos, los mandamientos, las leyes de Dios y las fiestas de Dios y todo lo que Dios ordena. Y el sábado les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, lo que les acabo de explicar. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Cuál es el camino de la justicia? El camino de los mandamientos de Dios escritos en el corazón del hombre, que desde adentro obedecemos a Dios, obedecemos la ley de Dios como Jesucristo la vino a explicar en el Sermón del Monte. Ese es el verdadero camino de la justicia, que no es de apariencia, de hipocresía, sino de autenticidad, que viene desde lo más hondo. Es el camino de la justicia, el camino estrecho, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora recuerden también que el apóstol Pablo les advirtió en Hechos 20 a los de la iglesia de Éfeso. Pablo en Éfeso dice, capítulo... ¿dónde está esa...? Cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso. Creo que es aquí. En todo caso, donde dice que habrían muchos que saldrían de entre ellos mismos. Discurso de despedida de Pablo en Mileto, capítulo 20, versículo 17 dice, en el capítulo 20, versículo 29 de los Hechos de los Apóstoles, una vez más, estamos viendo la explicación de lo que está escrito en este mensaje de Jesucristo. Lo estamos viendo aquí, explicando, ampliando el tema. Capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y luego dice, y que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea que está claro. Y la epístola de Judas también se refiere a eso, mis queridos amigos y hermanos. La epístola de Judas. Veámoslo. La última epístola antes del del libro del Apocalipsis. Dice, Judas, siervo de Jesucristo. Estoy leyendo el versículo 1, dice,
y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios el Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea que tenían esa lucha continua por la verdad, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antaño habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Una vez más, la gracia la convierten en libertinaje, o sea que ya no hay que obedecer la ley de Dios. Y Juan lo describe una y otra vez, aún después de Judas. ¿Cuántas veces habla Juan de la importancia de obedecer los mandamientos de Dios? Mucho después, aún de Judas, y al final del primer siglo, vean ustedes, 1 Juan 3, 1 Juan 2, dice, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros que le conocemos, sí guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. O sea que esto era lo que estaba infiltrando en la iglesia. Capítulo 3, versículo 22 de la primera epístola de Juan dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. O sea que estaba combatiendo exactamente lo que estaba diciendo Pedro y lo que estaba diciendo Judas y lo que estaba diciendo Pablo. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Y como dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios, que no había que guardar los mandamientos. Y Juan le da aquí al clavo exactamente una y otra vez. Y en el capítulo 5, versículo 2 de la primera epístola de Juan, una vez más, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el temor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Una y otra vez. Y en la segunda epístola de Juan, vuelve y lo repite en el versículo 6, porque esta es la esencia de lo que estaba ocurriendo y que estos estaban combatiendo y no podían soportar a los malos, que había un grupo que se había introducido en la iglesia que decían que no había que guardar la ley de Dios y que la gracia lo era todo. Y Juan lo repite y lo remacha una y otra vez. Segunda epístola de Juan, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. El amor. Ahora muchos dicen, no, hay que amar, 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 y eso es todo. Pero aquí dice, ¿cuál es el amor? Que andemos según sus mandamientos. Aquí está claramente escrito. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y yo les envié un mensaje sobre eso precisamente porque decían que no había que cumplir la ley porque Jesucristo verdaderamente no fue un ser humano. En cambio nosotros sabemos que Jesucristo fue un ser humano y guardó la ley de Dios. Y que una vez que Él mora en nosotros por medio del Espíritu puede guardar la ley de Dios dentro de nosotros y darnos el poder para ser vencedores. En todo caso, hermano mío, esto es solo una parte de esta primera de este paralelo, como dice, una vez más, volviendo a Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Ahí está demostrado en todas estas citas que les he dado que esta fue la labor de los apóstoles. Y luego dice, y has sufrido y has tenido paciencia. Sabemos que el apóstol Pablo sufrió y tuvo paciencia. Recuerden ustedes, hay tanto que decir sobre esto, pero en la segunda epístola a los Corintios, ustedes recuerdan cómo el apóstol Pablo describe todos los sufrimientos que tuvo. En segunda epístola a los Corintios, capítulo, una vez más, dice, fíjense ustedes, sufrimientos de Pablo, comparándose con estos falsos apóstoles, dice, capítulo 2 Corintios 11, dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, estoy leyendo el versículo 23, en trabajos más abundante, ahí está claramente lo que sufrieron estos hombres, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Entonces describe todo lo que él ha sufrido aquí, en peligros, una y otra vez, y en todo lo que ha sufrido y trabajado arduamente. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
¿Para qué ocurrió cuando murieron los apóstoles, mis queridos amigos y hermanos? Eso lo vamos a empezar a estudiar la próxima vez, porque ahora se me ha acabado el tiempo, pero esto que nos sirva de introducción, porque vamos a ver, como les dije, no solo lo que ocurre lo que ha ocurrido en las 7 eras que corresponden a la iglesia de las primicias del nuevo pacto, sino que veremos también que todo lo que les he explicado ahora, tiene sus paralelos en el antiguo pacto y en ese candelabro y en las 7 lámparas que estaban encendidas en ese candelabro. Mis queridos amigos y hermanos, que esto nos sirva de introducción para este estudio, porque nunca sobra repetir estas cosas y aún entenderlas en mayor dimensión con la ayuda del Espíritu de Dios. Nos veremos pronto, si Dios quiere, dentro de unos días, cuando continuemos esta serie.